Una sinfonía de prodigios tecnológicos pulsaba con vida en el núcleo del laboratorio de última generación. Sus suaves zumbidos electrónicos se fusionaban en un armonioso coro. Centinelas silenciosos adornaban las paredes con monitores, cuyas pantallas iluminaban el entorno antiséptico con un caleidoscopio de flujos de datos y gráficos parpadeantes. En medio de todo este avance tecnológico se encontraba Eisen, cuya enigmática figura yacía sobre una plataforma perfectamente lisa, rodeado por una compleja red de cables y tubos que envolvían su cuerpo inerte como los intrincados tentáculos de un ser sintiente del futuro. La compleja red de tecnología que lo rodeaba era su único medio de supervivencia, y cada cable y conexión era su sustento vital. Mientras se aclimataban a la intensa luz que venía de arriba, los párpados de Eisen se abrieron parpadeando con el suave siseo del aire comprimido, revelando en su profundidad un caleidoscopio de emociones. Su mente era un torbellino de ideas y recuerdos desorganizados mientras intentaba dar sentido a su confuso entorno. El aroma antiséptico era denso en el aire, y el regusto áspero que dejaba en su lengua servía como un recordatorio constante de su situación. ¿Dónde estaba? ¿A dónde había ido? Las preguntas giraban en su cabeza como un torbellino, añadiendo fragmentos de incertidumbre a su mosaico de pensamientos. Un misterioso desconocido se acercó, con sus rasgos ocultos por la intensa iluminación, proyectando una sombra enigmática en el entorno, por lo demás, clínico. «Bienvenido de nuevo, Eisen», dijo una voz amable pero autoritaria. «Me alegra verte despierto». Mientras Eisen intentaba identificar a quien hablaba, sus sospechas crecieron y entrecerró los ojos al mirar brevemente al desconocido. ¿Cómo se habían manifestado? ¿Por qué le resultaban tan familiares? A medida que la persona se acercaba, un rostro marcado por la fatiga y la sabiduría se hizo visible, su cuerpo enfocándose gradualmente mientras se quitaba la máscara. «Soy la doctora Liang», dijo, su voz calmando los nervios agitados de Eisen. «Y tú, mi querido Eisen, estás a punto de embarcarte en un viaje como ningún otro». La connotación de las palabras era tan pesada que cargaban el aire como un velo. Una abrumadora sensación de pavor invadió a Eisen y su corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué aventura? ¿Por qué sentía exactamente como si estuviera al borde de un evento histórico? La doctora Liang continuó explicando la condición de Eisen con un tono suave pero autoritario, interrumpiéndolo antes de que pudiera hacer preguntas. Por razones que él nunca podría comprender, las fuerzas que una vez habitaron Terra la habían aniquilado. Él se encontraba al comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno que estaría lleno de peligros desconocidos, aventuras y misterios. Mientras asimilaba la magnitud de las palabras de la doctora Liang, Eisen sintió una oleada de determinación, una chispa de resistencia contra la adversidad. Estaba decidido a enfrentar cualquier desafío que se le presentara con valentía y fuerza. Él no era otro que Eisen, el único superviviente de Terra, y su aventura estaba lejos de terminar. Capítulo 2. Hacia lo desconocido. Mientras Eisen seguía a la doctora Liang hacia el interior del núcleo de las instalaciones, el sonido de sus pasos resonaba vagamente por el vasto laboratorio. En los pensamientos acelerados de Eisen, había una palpable sensación de expectación. Cada respiración llevaba el peso de lo que estaba por venir. Al pasar junto al equipo inmaculado, podían ver las luces brillantes y los generadores zumbantes que salpicaban los suelos y las paredes, creando un inquietante efecto de sombras. La extraordinaria sofisticación de la tecnología que rodeaba a Eisen despertó su interés, y sus ojos se desviaron de un dispositivo a otro. Finalmente, llegaron a su destino, una sala gigantesca iluminada por una mística luz azul, con paredes adornadas con altos cilindros de cristal que contenían fluidos luminosos que se arremolinaban y giraban. Una única plataforma inmaculada se alzaba alta y orgullosa en el centro de la sala, con su superficie desprovista de cualquier imperfección, salvo por un único panel de control incrustado en ella. Con el rostro oculto bajo la máscara, la doctora Liang señaló hacia la plataforma. «Este es el punto de partida, Eisen», dijo, su voz resonando en la sala tenuemente iluminada. «Aquí es donde te someterás a la siguiente fase de tu transformación». La palabra hizo que un torbellino de euforia y miedo recorriera las venas de Eisen. ¿Transformación? ¿A qué se refería la doctora Liang?
¿Y qué le esperaba cuando hubiera completado este misterioso procedimiento? Con determinación en su corazón, Isen subió a la plataforma, listo para enfrentar lo que viniera. A través de una serie de delicados movimientos, la doctora Liang activó el panel de control, y la plataforma comenzó a descender hacia las profundidades con el sonido de suaves zumbidos mecánicos. Se sumergieron de cabeza en lo desconocido, y mientras lo hacían, los sentidos de Isen fueron abrumados por un torbellino de sonidos y visiones, un caleidoscopio de formas y colores que le provocó escalofríos. Era como ser arrastrado al centro del cosmos, experimentando sus bellezas y secretos ilimitados. En el mismo instante en que comenzó, el descenso terminó, y Isen estaba de nuevo en tierra firme. Pero este no era un lugar ordinario, era un mundo fantástico de belleza sobrenatural y complejidad incomprensible, un universo de maravillas más allá de la comprensión humana. A cada lado de él se extendía un enorme campo de cristales resplandecientes, cuyas múltiples facetas reflejaban la luz en un fascinante espectáculo de luz y color. Extraños seres surcaban el cielo, planeando de una antigua aguja de cristal a otra, sus alas brillando como gemas preciosas. La vista le cortó la respiración a Isen, mientras luchaba por dar sentido a la enorme belleza y vastedad del paisaje que tenía ante él. Su nuevo hogar y su nuevo comienzo estarían en este mundo extraterrestre, Arbonia Prime. Mientras el paisaje resplandeciente proyectaba una luz etérea, Isen se dio cuenta de que su viaje apenas había comenzado. Capítulo 3. La llamada de lo desconocido. A medida que Isen continuaba explorando el terreno de otro mundo de Arbonia Prime, la magnífica belleza del planeta lo envolvía. En su viaje, seguía encontrando vistas impresionantes, una infinita variedad de formas y colores que lo cautivaban. El aire estaba lleno del sonido de la naturaleza, una sinfonía armoniosa que atrapaba a Isen. Podía oír el zumbido de la vida, el suave susurro de las hojas y el canto de animales invisibles. Las extrañas plantas que salpicaban el terreno eran un tributo a la infinita variedad de vida en el cosmos, con sus colores vivos y formas inusuales. Junto a la belleza de Arbonia Prime coexistía un sentimiento de soledad que devastaba el corazón de Isen como una bestia voraz. A pesar de su belleza, este no era su hogar, y el dolor de la nostalgia era un recordatorio constante de lo que había dejado atrás. Agujas de cristal emergían del suelo como faros distantes mientras Isen deambulaba más profundamente por el exótico terreno, capturando su atención. Largas sombras danzaban sobre el suelo como espectros bajo la luz mortecina proyectada por su superficie, que brillaba con un fulgor sobrenatural. A medida que avanzaba en su viaje, Isen sintió una creciente necesidad de resolver los misterios que envolvían este enigmático reino. ¿Qué maravillas le esperarían en la cima de la torre de cristal? ¿Qué secretos podría encontrar allí abajo? Isen continuó, con el corazón acelerado por la voluntad de alcanzar la cima del imponente monolito que se alzaba ante él. A medida que se acercaba, podía sentir el pulso energético del cristal, un poder tangible que lo atraía como un canto de sirena. Finalmente, llegó al pie de la aguja, y la superficie se sentía lisa y ondulante bajo sus dedos. Isen comenzó a escalar con asombro cuando sus manos y pies desnudos encontraron sorprendentemente agarre en la lisa superficie de cristal. Un desconcertante despliegue de colores arremolinados y formas cambiantes reemplazó la tierra bajo él a medida que subía más y más alto. Isen se esforzó hasta el límite en su búsqueda de sabiduría y comprensión, y el aire se enrarecía con cada respiración. El planeta, en todo su magnífico esplendor, se extendió ante él cuando finalmente alcanzó la cima. Las colinas ondulantes de Arbonia Prime, los ríos serpenteantes y los frondosos bosques que parecían no tener fin se desplegaban ante él desde este punto de vista. Una sensación de pesadumbre impregnaba el paisaje, por lo demás impresionante, al igual que la conciencia de que trampas peligrosas aguardaban al viajero desprevenido en la oscuridad. La frontera entre la realidad y la ficción se volvía más borrosa en Arbonia Prime, un mundo de maravillas y horrores por igual. Aunque el sol se estaba poniendo, Isen podía sentir que su búsqueda estaba lejos de terminar. Estaba cautivado por el encanto de lo desconocido, que lo atraía más profundamente hacia los enigmas de Arbonia Prime. Se dio cuenta, mientras contemplaba el extraño paisaje, de que el viaje apenas había comenzado.
Durante su caminata, los pensamientos de Isen vagaron hacia los recuerdos que habían resurgido en la aguja de cristal. Fragmentos de una vida que había olvidado hacía mucho tiempo, ecos de una historia que parecía haber pertenecido a otra persona. ¿Quién era él exactamente? ¿Qué verdades ocultas albergaba en lo más profundo de su mente? En medio de su profunda introspección, Isen llegó a un claro iluminado por los suaves rayos del sol poniente. El punto focal era un monumento aislado, un imponente obelisco de cristal resplandeciente que irradiaba un poder extraordinario. Intrigado por el sol, Isen se acercó al cristal con cautela, con el pulso acelerado mientras extendía la mano para tocar su lisa superficie. Hubo un torrente de recuerdos y emociones que lo invadió cuando las yemas de sus dedos lo tocaron, enviando una ráfaga de energía que recorrió su ser. Visiones fugaces destellaron ante sus ojos, mostrándole su planeta natal, Terra, justo antes de ser destruido. Algunos rostros que había olvidado le sonrieron, y aún podía oír sus palabras en su cabeza. En medio de todo el caos, surgió un nombre que le dio escalofríos a Isen y encendió una llama de familiaridad en algún lugar de su corazón. Isen tocó los matizados patrones del cristal con una ardiente necesidad de guía y comprensión. Cada caricia era una plegaria. Todas las respuestas que necesitaba para desentrañar los secretos de su pasado y allanar el camino hacia su futuro yacían dentro del núcleo del obelisco. Mientras el sol se ponía, pintando el extraño paisaje con sombras arrebatadoras, Isen comprendió que la aventura apenas había comenzado.